¿Quién es más traidor a su pueblo que quien jura que lo sirve? Palabras de Marco Tulio Cicerón, abogado y filósofo romano, contemporáneo de Julio César en la caída de la República. Buenas tardes a cada uno de ustedes, profesor, compañeros, público que me escucha. Soy Moisés Hurtado, alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta ocasión abordaré el tema la corrupción política en nuestro país, sosteniendo como tesis principal que la injusticia social es causa y fruto de la corrupción política, sí, de esa que se da al más alto nivel de la política. ¿Y por qué este tema? Porque muchas veces hemos traicionado a nuestro país, pues el que no habla cuando se lo manda el honor y la indignación es tan culpable como cualquier traidor. Pero antes reflexionemos un poco. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción política? Son esas acciones de corromper y sacar provecho del Estado, de acciones ilegales hechas por funcionarios en sus encargos. Luego entonces la corrupción consiste en ese abuso de poder para beneficio propio, abusando del presupuesto nacional y el poder conferido a los altos mandos en los distintos niveles de gobierno. La corrupción política, tanto en menor como a gran escala, afecta en el buen funcionamiento del gobierno, provoca la violación a los derechos humanos, ve en detrimento de las masas y pone en peligro a las democracias. Las acciones de esos individuos, de esas élites rapaces, responsables de las decisiones en la esfera política, manipulan nuestras políticas, nuestras instituciones, normas y procedimientos, manipulan el dinero público para conservar su poder, su estatus y su patrimonio. Porque estudios elaborados por los organismos internacionales, el Banco Mundial, la ONU y ONGs demuestran que la corrupción genera directamente desigualdad, marginación, altos niveles de pobreza, ingobernabilidad y crisis institucionales y la violencia. Es decir, hay una relación directa entre la corrupción política y las actuales condiciones que vive nuestro país. La corrupción política fue un tema ampliamente tratado desde la antigua Grecia y en Roma. El filósofo más conocido y reconocido de la historia, Aristóteles, trató desde luego este tema, pues todas las naciones a lo largo de la historia en sus diferentes etapas han tenido este problema de corrupción entre su élite gobernante, que ha llevado a sus pueblos al hartazgo, a las revoluciones, en aras de cambiar y mejorar sus vidas. La antigua Grecia pereció en manos de la corrupción, al igual que el imperio más grande de esos tiempos, Roma, debilitado desde el interior, cayó en manos de los bárbaros, porque la corrupción debilita al gobierno, a su sociedad, debilita la naturaleza de lo público, rompe el contrato social, las funciones básicas que el Estado debería garantizar son olvidadas. Los organismos internacionales han elaborado documentos para intentar erradicar la corrupción en las distintas naciones, y estos países han suscrito los tratados internacionales en esta materia. México, nuestra Constitución, actualmente ya castiga la corrupción política, y la corrupción adquiere rango constitucional, es decir, que todos aquellos servidores o funcionarios públicos que se vean envueltos en actos de corrupción serán investigados y en su caso sancionados. Pero hablemos un poco de números. En el índice de percepción de la corrupción, México, nuestro país, sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues se ubica en la posición 37 de 37 países que la integran. En 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019, de 2016 al año 2019, ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucra a empresas transnacionales mexicanas y a funcionarios mexicanos fue sancionado, mientras que en Perú, en Brasil, países europeos y hasta en Norteamérica fueron sancionados. En nuestro país no se hace nada, no se ha hecho nada. La mayoría de la población, según INEGI 2018, considera que las prácticas de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
Entonces, ¿cuál es el costo de la corrupción? Unos dicen que es difícil medirlo, pero sí la podemos ver, ¿verdad? 54 millones de mexicanos en la pobreza, deuda externa por las nubes, marginación. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía, autores del libro ¿Por qué fracasan los países?, sugieren que la élite de cada país determina el estilo de vida de sus ciudadanos. Ellos hacen, la élite gobernante, de la corrupción un estilo de vida que genera en sus instituciones político-económicas un efecto extractivo que reduce las posibilidades del desarrollo y del crecimiento económico. Es decir, ¿cuál es el problema de los países? ¿Por qué hay países tan similares con diferencias tan grandes? Es decir, el mejor ejemplo tenemos en México y Estados Unidos, tan cerca y sin embargo tan diferentes. ¿Qué es lo que hace que esos países fracasen? ¿Acaso es su clima? ¿Su gente? ¿Su ubicación geográfica? No, ninguna de estas. Es la élite que gobierna ese país. El problema es que a nadie le importa que al país o que el país esté sumido en la miseria, en esta desgracia, en la corrupción. El problema es que nadie hace nada para remediar la situación. Lo que le hace falta a México para que erradique la corrupción es primero erradicar la indiferencia. Sí, tu indiferencia y mi indiferencia. Y hablar en favor de la democracia y de nuestro futuro. Entonces, la corrupción veámosla como ese virus que se hizo pandemia, como el COVID-19. Pero esta pandemia de la corrupción tiene siglos, ha inundado a la mayoría de las naciones y ha atacado a su élite gobernante, sin tregua. Su vacuna se conoce, pero no hay gobierno que quiera aplicarla, pues muchos gobiernos son asintomáticos, la reproducen sin notarlo o lo hacen deliberadamente. Hagamos de la honestidad un estilo de vida, porque tus hijos o mis hijos, seguro estoy, llegarán a ser grandes actores en la transformación de nuestro país. Personajes clave de la historia han tratado este problema y nos han querido advertir. Marco Tulio Cicerón, cónsul de Roma, dijo: la nación que olvida está perdida. Así es como ahora nos toca a ustedes, los apóstoles de la justicia y el derecho, a nosotros los mexicanos, a trazar el advenimiento de futuras aristocracias rapaces e ilegalidades reinantes. Gracias, permítanme que me exprese.